Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos en esta transmisión especial de la televisión cubana que inicia un programa para abordar algunas cuestiones sobre el ordenamiento monetario en nuestro país. Como ya se ha informado, el 1 de enero iniciará este proceso que incluye la unificación monetaria y cambiaria, la reforma integral de los ingresos de los cubanos y las cubanas, una reforma también de los precios en el país y la eliminación de subsidios indebidos en bienes y servicios. Muchas han sido las opiniones de nuestra población sobre este asunto. En especial, nuestro pueblo ha manifestado dudas y criterios sobre la nueva tarifa de la electricidad. Opiniones que hemos recibido por muchas vías y que nos traen justamente a este programa para explicar el proceso, sus peculiaridades, qué ha llevado a adoptar esta tarifa para el cobro de la electricidad. Usted quédese con nosotros, ya comenzamos. Bueno, la tarifa de la electricidad en redes sociales, a través de nuestros correos institucionales, por supuesto, y de las demás vías de comunicación que tenemos abiertas en el país, de otros medios de comunicación también, pues ha generado las mayores preocupaciones y criterios. No obstante, nuestro pueblo de manera general ha acompañado con sabios criterios y opiniones muy positivas sobre la decisión de desarrollar el ordenamiento monetario en el país, que no solo incluye este asunto de los precios, sino otros, como ya les comentaba. Pero hoy vamos a detenernos en la tarifa eléctrica y por eso tengo el placer de conversar con Marino Murillo Jorge, miembro del Buró Político del Comité Central del Partido y jefe de la Comisión para la Implementación de los Lineamientos. Buenas noches, bienvenido a esta emisión especial. También me acompaña Alejandro Gil Fernández, viceprimer ministro de nuestro país y ministro de Economía y Planificación. Bienvenido, ministro. Y también está con nosotros esta noche Liván Arronte Cruz, ministro de Energía y Minas. Gracias por acompañarnos, ministro Liván. Y voy a comenzar por el último invitado que presentaba en esta transmisión. La electricidad en Cuba. Bueno, ¿cómo se conforma la generación de electricidad en Cuba? ¿Cuál es la estructura de generación para entender un poco y que luego nos lleve a formarnos criterios sobre por qué se forman estos precios? Ministro Liván, comienzo con usted. Sí, buenas noches, Lázaro, a ti y a todo nuestro pueblo. Permíteme parar. Sí. Bueno, primero nosotros tenemos que decir que el país hace un enorme esfuerzo por mantener la generación de electricidad aquí en nuestro país y evitar los molestos apagones que pudieran tener una incidencia en la economía y en nuestra sociedad. Esto hay que decir que en las difíciles circunstancias en las que se está desarrollando nuestra economía, en el contexto actual, hoy el recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero hace mucho más compleja la situación de la electricidad, desde el punto de vista de lograr los insumos y los repuestos y todas las limitaciones que existen para que estos recursos puedan llegar al país. Y también lo relacionado con el combustible. Como nunca antes hay una persecución con las compañías, con las empresas que tienen relación con Cuba para lograr traer el combustible a nuestro país. Esto se hace un escenario muy complejo y bueno, bajo esas circunstancias se ha desarrollado prácticamente la economía y la generación de electricidad en el país. Decir que el país utiliza en la generación de electricidad un grupo de tecnologías, varias tecnologías que se utilizan distintos tipos de combustible para poder lograr esta generación de electricidad en el país. Decir que, bueno, están las termoeléctricas es la base del sistema. Algunas de ellas trabajan con crudo nacional y otras trabajan con el fuel oil, que es un subproducto de la refinación del crudo que se importa. Y también existe la generación con motores fuel, la llamada generación distribuida, que están agrupadas en una generación con motores a fuel y en otra generación con motores a diésel. Esa es la base de la generación fundamental. Y bueno, estamos incursionando ahora en todo lo que es la energía renovable, que hay un programa de desarrollo
del sistema eléctrico nacional, que tiene muy en cuenta las fuentes renovables de energía y también la eficiencia energética. Ministro Oliván, vamos a detenernos un poco en los combustibles que se emplean hoy para la generación de electricidad en Cuba. Si tuviéramos que hablar de cifras de estos distintos combustibles que usted mencionaba, ¿cómo se comportan las cifras hoy para la generación de electricidad en Cuba? Sí, mire, para explicar, quisiera ponerle una pantalla que nosotros traímos ahí relacionada con el cubrimiento de la demanda de electricidad por día. Ahí se muestra en la gráfica cómo se cubre por los diferentes tipos de tecnología y de combustible la generación de un día en nuestro país. Hay que decir que este proceso de generación se hace siempre con apego a los costos, buscando la forma de que sea en la generación se haga con el menor costo posible. Primero, se cubre con toda la energía renovable, es decir, la solar que tenemos, la bioeléctrica, que ya entró la primera bioeléctrica a trabajar con 64 megawatts. Después está toda la generación con gas, que es la otra generación que menos costo tiene en todo el proceso. Está la generación móvil, una generación que tenemos a fuel, pero que los costos son bajos. Después está en el cubrimiento toda la generación térmica. La generación térmica son las termoeléctricas que generan con el crudo nacional, que también están dentro del escalón de los combustibles nacionales que tenemos. Y después seguimos con la generación térmica también que utiliza el fuel oil en la generación, los motores que están de la generación distribuida que utilizan también el fuel oil en la generación. Y por último, el cubrimiento se hace con los motores diésel, que es la generación más costosa. Ahora, a mí me gustaría que nos detuviésemos ahora en el centro del asunto que nos trae esta noche. Tiene que ver con la nueva tarifa de electricidad. Hace solo unas horas salimos a la calle, le preguntamos a algunos habaneros y habaneras si conocen esta nueva tarifa, qué criterios tienen sobre el tema, y esto fue lo que nos comentaron. Bueno, las tarifas yo creo que están, han crecido en comparación a las que están en este momento, pero creo que sea proporcionalmente al aumento del salario que va a haber. Sí, más o menos estoy al tanto de eso, pero bueno, hasta que no se concrete todo bien la realidad, cómo va a funcionar, no vamos a ver, no nos vamos a empapar con la realidad, ¿me entiendes? He oído hablar de eso, pero específicamente no sé cómo van a ser las cosas. Todavía necesitamos más orientaciones, ¿me entiendes? Para poder saber lo que estamos haciendo y cómo estamos caminando, de qué manera estamos firmes. Antes tenía una tarifa, ahora va a tener un poquito más. El que pagaba, no sé, 9 pesos, ahora paga 40 pesos, algo así más o menos. Bueno, ahora mismo yo quisiera que me explicasen si realmente mi salario me va a alcanzar con esa subida, con todo el resto de todo lo que yo tengo que hacer. No sé, pago electricidad, pago de gas, pago de luz, pago de teléfono que tengo teléfono. Pago de la niña a la escuela, por ejemplo, la tengo en la alianza, yo lo tengo que pagar, eso no está incluido. Y bueno, esperemos a ver qué alcance realmente, si es que nos va a dar. Bueno, creo que sería todo lo que habría que explicar, porque realmente todo es nuevo, todo está por techo realmente. Serían muchas cosas, muchas inquietudes que tenemos todos. Y bueno, nada, veremos en el transcurso del tiempo a ver qué sucede, cómo nos vamos acostumbrando a estos nuevos precios. Bueno, desconocimiento algunos, otros se preguntan, ¿me alcanzará con el salario para pagar todas estas cuestiones y también la electricidad con una tarifa ahora incrementada? Mucha la polémica, Marino, bienvenido. Bueno, vamos a hablar un poco sobre cómo se ha configurado, qué se ha tenido en cuenta para formar esta nueva tarifa de electricidad como parte del ordenamiento monetario en el país. Bueno, buenas tardes a todos. Una vez más estamos dando la información a la población sobre el proceso. No quiero dejar de decir que, como dijo una entrevistada, son muchas cosas nuevas. Yo creo que es bueno que entendamos que todo lo que hemos hecho durante un tiempo ahora cambia de un golpe, muchas cosas van a cambiar de un golpe, aunque algunas se mantienen como están, pero la tendencia es al cambio. La tendencia es al cambio. Yo siempre he insistido en una versión de no hablar de salario por un lado, de precios por otro, eso hay que integrarlo. El trabajo que se ha hecho es, mira, los ocupados en el sector estatal son 3.100.000 personas aproximadamente, que son los que somos asalariados, y de ellos el 48% está en el sector presupuestado. Y se ha hecho un esfuerzo en el diseño de todo
para que los asalariados, que son los que han sufrido el déficit del salario en los últimos tiempos, queden en mejores condiciones que en el punto de partida. Pero me voy a concentrar exactamente en cómo se conformó la tarifa de la electricidad. Los documentos del partido, todos hablan de eliminar subsidios excesivos y gratuidades indebidas. Es decir, el concepto de los subsidios no es absolutamente de que todos los subsidios hay que quitarlos. Hay un momento en la economía de que a ti te conviene subsidiar un producto y no financiarlo monetariamente. Eso es válido. Nada es absoluto. Entonces, nosotros teníamos dos caminos. Uno, o subíamos el salario a niveles más altos que los que se han planteado en la reforma de salario y le quitábamos todo el subsidio a la tarifa de electricidad y que cada cual con su salario lo pagara. Hay personas que a lo mejor le agrada esta variante que yo estoy diciendo, pero económicamente no es lo más correcto en este momento. Porque cuando tú entras en un proceso de eliminación de subsidios y todo lo incorpora en los ingresos monetarios, se te produce una recomposición del consumo que después de alguna manera se te puede ir de la mano, como es la recomposición de consumo. Y hay productos que son de consumo masivo, desde la persona de menos ingresos a las de más ingresos. La electricidad es uno de ellos. La electricidad es uno de ellos y es el tema que estamos hablando. En Cuba hay un nivel de electrificación de las viviendas muy alto, por encima del 99%, ministro. Eso es otro elemento a tener en cuenta en Cuba. Y nosotros teníamos que buscar una solución de que con el ingreso del salario las personas empezaran a financiar el consumo, pero mantuvimos la decisión de mantener algunos subsidios en economía que, como yo he explicado en una mesa redonda, está en el orden de 30.000 millones de pesos de subsidio. ¿Hay subsidio en la electricidad con esta nueva tarifa? En esta nueva tarifa hay un subsidio de 17.800 millones. Habría que decir que si la facturación integral de la Unión Eléctrica de la electricidad que sirve al sector residencial pudiera andar en el orden de 34.000 millones. Es decir, el subsidio es parte de un 50%, más o menos de lo que deberíamos cobrar. Si eso es así, nosotros tendríamos que haber incrementado el salario en el orden de esa magnitud. Y entonces se podía producir, como dije, una recomposición de consumo incontrolable. Ahora, cuando uno forma una tarifa, el precio es el precio de un bien y una tarifa es el precio de un servicio. Cuando uno está hablando de tarifa, está exactamente hablando de precio. Está hablando de precio. Y todo el que forma un precio o una tarifa, el primer punto de partida son los costos. Y después de los costos, tú quieres tener un margen de utilidad. Después de los costos, tú quieres tener un margen de utilidad. Y así es como se forma. Si pones un precio muy grande y hay competencia en el mercado, nadie te compra tu producto. Entonces nosotros conformamos la tarifa de electricidad en un movimiento sin costo. Creo que es importante la estructura de consumo de combustible y de generación que explicó el ministro. Y nosotros, la sobrevaloración del peso sobre el dólar nos encubría y no veíamos claro los costos de generar un kilowatt de electricidad. Al extremo que cobramos 9 centavos por un kilowatt, que también tenía subsidio en las condiciones actuales. Pero en las nuevas condiciones, ese costo sube a 3 pesos y 61 centavos. Entonces, te queda, esa es la cuenta. Si todo yo lo cobro a 3 pesos y 51 centavos, tendría que estar cobrando 33.000 millones de pesos. Y de esa cantidad resta los 17.800 millones y es lo que las personas van a pagar. Pero toda formación de una tarifa parte de un costo, más una utilidad que tú quieras tener. E insisto, en cualquier lugar de competencia de mercado, si pone un precio muy alto y otro
sale más barato que tú, nadie compra tu producto. Yo quiero volver a la imagen, Marino, de la tarifa, de la nueva tarificación para la electricidad. La veíamos hace algunos minutos para, de alguna manera, que quede claro cuál es. Aquí tenemos en blanco y azul muy claro la nueva tarifa. De todos estos kilowatts, de esta distribución de los kilowatts, ¿cuál tiene subsidio? En todos estos rangos, ¿cuáles son las que mantienen con subsidio? Bien, ahora te explico muy fácil. Mira, hay un rango. Entonces, vuelvo para terminar la idea de los costos. Nosotros, la primera idea fue decir, vamos a cobrar toda la electricidad al costo con un margen de utilidad, y nos dio esos montos. Eso teníamos que haberlo puesto en el salario. Pero después entonces eso macroeconómicamente te complicaba. Y nosotros preferimos subsidiar la electricidad, garantizando que los de menos ingresos tuvieran acceso a esa electricidad. Y lo otro que te quería decir importante es que, como hemos dicho, la tarea de ordenamiento no es mágica. Se están creando las condiciones para que se desaten las fuerzas productivas y aumente la creación de riqueza. Yo tengo que adelantar que no podemos pensar que estas van a ser las tarifas de electricidad en Cuba de por vida. En la medida que los costos bajan, que se terminen los procesos inversionistas y baje el costo de la generación, habrá que revisar esas tarifas. Entonces, a mí me parece que es importante lo siguiente. Como tú sabes, la tarifa se pone por grupo de consumo. Ahí mismo se ve en la pantalla un grupo de 0 a 100 kilowatts. Hoy una persona decía, una de las opiniones en Cuba Debate, es que 100 kilowatts, ¿quién consume en Cuba 100 kilowatts? 100 kilowatts es un refrigerador, un ventilador, las luces y nomás. El promedio consumo en Cuba anda por los 187, 200 kilowatts por núcleo familiar. Pero quiero decir, de 0 a 100 está el 22,5% de los consumidores. ¿Es el rango en el que más usuarios hay hoy en Cuba? Ese es en el rango en que más hay. La Unión Eléctrica, eso le da tratamiento de clientes. Ellos dicen que tienen 4 millones de clientes y un poquito. Y en ese primer grupo hay 911.000 clientes. Es el 22,6%, que son las personas que le sacamos la cuenta el otro día en la mesa redonda. Hoy paga 9 pesos contra 225 pesos y mañana va a pagar 40 pesos contra 2.100, que es el salario mínimo. Después, entre 100, 101 y 150 está el 15%. El tercer bloque está el 17,6%. El cuarto bloque el 15,9%. Y el otro, que está entre 251 y 300, está el 10,9%. Y entre 300 y 350 está el 6,9% de los clientes. En esos rangos está la mayor cantidad de usuarios de la electricidad. En ese rango, clientes, vamos a llamarle. en ese rango está el 89% de los clientes, aproximadamente. Y hasta ese rango llega el subsidio. Porque a mí me parece también que es bueno explicar. Todo el mundo pasa por todos los rangos. Los primeros 100 tú lo pagas a ese precio. Los segundos, todos. Es decir, a mí me da la impresión de que a veces las personas entienden que yo caí en este rango y a este me van a subir todos los anteriores. No, todo el mundo pasa por cada uno de los rangos. Vuelvo a insistir, si el costo de la generación de electricidad es 3 pesos y 61 centavos y hasta este rango que yo dije, el precio promedio que las personas van a pagar es 2 pesos y 62 centavos, la diferencia entre el costo y el precio la subsidia el presupuesto del Estado. Ahí están los grupos que reciben subsidio, que son las personas de menos ingresos. Vamos a dejarlo en este punto y vamos a buscar más opiniones en la calle, porque le preguntamos a algunos habaneros y habaneras también sobre el conocimiento que tienen de la nueva tarifa. Hay dudas, hay preocupaciones, hay personas que tienen alguna confusión con el tema de los rangos. Bueno, si estoy en el cuarto, pago todo y se suma, se multiplica. Vamos a ver qué fue lo que nos comentaron hace solo unas horas. A partir de enero se va a pagar lo que quedó del 2020, una parte, y en enero, el 21, ya se comienza a pagarse la tarifa normal que comienza el 1 de enero. Bueno, ayer casualmente ese era el tema que había en la mesa redonda, pero es algo engorroso lograr entenderlo. Realmente no llegué a entender por fin cuál va a ser las tarifas. No. Lo que sí llegué a la conclusión es que sí van a subir las tarifas y no sabemos a cuánto. Esperemos que, como mismo explicaron ellos, que va a ser un aumento de salario y que realmente nos va a dar para la canasta básica y para los demás ingresos.
O sea, con esos ingresos nos va a dar para todas cubrir esas necesidades. Uno, entre las medidas y las posibilidades de cada quien, ahorra lo que puede, pero ¿qué sentido tiene subir salario y subir precios? Creo que Díaz-Canel lo dijo en uno de los discursos, que no había ningún sentido en subir salario y subir precios. Que si tú subes precios y subes salario, al final las cosas se mantienen igual. ¿Para qué? A ver, me preocupa como tal todo el cambio que va a haber con respecto a los precios salarios, con respecto a cómo va todo. Y bueno, eso hay que viene por el camino. Vamos a ver cómo se desenvuelve. 200 y pico de kilowatts. Y me viene más o menos alrededor de 40 y pico, hay veces que viene 60, depende del consumo. A pesar de que inclusive no tengo grandes efectos electrodomésticos, no tengo aire acondicionado, y solamente con luz que me va a hacer día pagándola y la mamá ella también se va a hacer día pagándola, viene esa cantidad es decir, del precio de la tarifa. No, generalmente yo consumo poco. Ahí sí van a haber muchos afectados porque mucha gente tiene demasiado equipo electrodoméstico en su casa, que ahora van a tener que ahorrar, porque si no ahorra se le va a ir el bolsillo abajo y entonces van a tener que ahorrar, porque si no ahorran se van a ir, lo poquito que tienen lo van a gastar solamente en electricidad, porque la electricidad va a venir un poquito subida, así que hay que ahorrar. Bueno, hay un criterio, Marino, de uno de nuestros entrevistados que decía, el presidente se refirió en algún momento a que si subíamos salarios, y él se pregunta si se sube salario y si se suben los precios no hacemos nada, dice este usuario. Sin embargo, el presidente de la República había hablado en algún momento y en un contexto que no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo hoy en el país, de la tarea de ordenamiento de evitar la subida de los precios en algunos productos. Esto no tiene nada que ver con la tarea de ordenamiento, vamos a dejarle un poco claro esa relación entre salario, la subida del salario y la subida de los precios, y aterrizarle un poco al tema de la electricidad. Yo lo que creo que ese es el tema más importante del proceso. No ha dicho el presidente que si suben los salarios no se pueden subir los precios. Lo que ha dicho el presidente es que hay que tener un equilibrio entre el incremento del salario y el incremento de los precios. Porque si nominalmente los salarios suben 9,3 veces, como es el caso del salario mínimo, y los precios suben 10 veces, esa persona se queda en una situación peor que en el punto de partida. Entonces, el diseño es para que el incremento del salario sea más grande que el incremento de los precios. Se ha explicado. Nosotros estamos esperando un incremento de los precios de 1.61 veces y el salario va a crecer 4,9 veces. Eso da un saldo favorable a la capacidad de compra del salario. Pero no había manera de subir salario y no subir precio. Porque si subíamos salario y no subíamos precio, teníamos que dejar los productos subsidiados. Y la idea es, como hemos dicho, que el país ha decidido de repartir de manera diferente la riqueza que hoy está creada. Entonces, hemos dicho, vamos a quitar subsidio, que es subir precios, y vamos a subirle el salario a las personas. Y en ese proceso, los que mejores salen son los que trabajan. El resto que no trabaja, cuando tú le quitas el subsidio y no tienes nada que subirle, entonces tiene como opción buscar salir a buscar empleo. Decía una entrevistada en este segmento de entrevistas que presentábamos, el salario, la electricidad incrementada, también los precios, se habla de una canasta de referencia de 1.500 pesos y también la electricidad. Esto no ha quedado claro para muchas personas. ¿Qué cosa es esta canasta de referencia? ¿Se incorpora o no el servicio eléctrico en esta canasta? Vamos a explicarlo un poco para ganar en claridad todos. A ver, nosotros conformamos una canasta de referencia de bienes y servicios, que no tiene que ver nada con la canasta familiar normada que se reparte por la libreta. Con la de la bodega, que no, la de la bodega es parte de eso. Pero no es todo lo que va a Pero no es todo, la canasta es más grande. Y esa es una técnica en el mundo entero. Tú defines en un país una canasta, entiéndase por una canasta, una cesta donde tú echas todo lo que una persona consume. Cosa que es imposible, tú no vas a meter la electricidad dentro de la cesta, ¿no? Pero técnicamente desde el punto económico es así. Y nosotros creamos una canasta de 1.528 pesos, que tiene unos 750 pesos para alimentos. Y eso respalda 2.100 kilocalorías, que en términos de nutrición es lo mínimo que se tiene que comer una persona. El resto de los 100, de los 700 pesos hasta los 1.500, tiene otros consumos donde está incluida la electricidad. En esta canasta va incluida. En esa canasta está incluida la electricidad. Y en esa canasta, entonces, a partir de esa canasta, elaboramos
el salario mínimo, los dos famosos 2.100 pesos. Entonces, esa canasta se multiplicó por 1.3 para formar ese salario. Porque con tu salario tú tienes que financiar el consumo tuyo y de alguien de tu familia. Entendamos un matrimonio con un niño. El ingreso del matrimonio tiene que financiar el consumo del niño. Por eso es 1.3. Porque teóricamente el salario respalda el consumo de los obreros y la familia. Y esa canasta incluye los productos alimenticios, otros artículos industriales, el transporte público y el consumo de electricidad. Entonces, lo que dijimos es, esta canasta, para que sea 1.3 más el 5% de la contribución a la seguridad social, el salario mínimo tiene que ser 2.100 pesos. Entonces, ¿cuántas personas en Cuba ganan salario mínimo? Unas 29.000, 30.000 personas. Ya en el sector presupuestado, como se había hecho un adelanto del ingreso, el salario mínimo de nadie era 225 pesos. Eso nos quedaba en el sector empresarial. Y ahí hay hoy 28.000 personas. Entonces, ¿cuál es el análisis? El que está en el salario mínimo consume una canasta. El que está en el, que es el primer grupo escala. El que está en el otro grupo escala, el del salario mínimo consume una canasta y un pedacito. Y entonces el cálculo se va haciendo. Y ya el que gane 5, 4, 5.000 pesos consume 2 o 3 canastas. Y en esas canastas, en la proporción del consumo de una persona, está para todo el mundo el pago de la electricidad. Vamos entonces a buscar más opiniones y luego vamos a conversar con el viceprimer ministro Alejandro Gil Fernández, porque hemos revisado en redes sociales y leía, ministro, un criterio. Algunas personas dicen, bueno, Cuba está subiendo el precio de la electricidad porque no tiene combustible para financiar la generación. Sobre este tema vamos a hablar más adelante. Vamos hasta Guantánamo, la bellísima Baracoa. Hay opiniones que también hemos recabado de sus pobladores y las compartimos con todos ustedes. Hoy suscita un impacto en cuanto a la tarifa relacionada con los diferentes precios de electricidad y agua. Esta medida viene muy a colación con lo que está sucediendo hoy a raíz del bloqueo, todos los impactos que está bloqueándonos con la entrada del combustible. Considero muy particularmente que es un llamado a la toma de conciencia de todos los cubanos en aras de ahorrar fundamentalmente la electricidad y el agua, de manera que nos invita también desde el hogar cómo vamos a ahorrar, cómo vamos a tener en cuenta todas las medidas a la hora de la cocción de los alimentos, a la hora de la utilización del baño y todo lo demás, el derroche de agua que hacemos. Va a tener un saldo significativo porque es un cambio bueno que va a tener una repercusión directa en la economía, pero bueno, hay que también tener en cuenta los precios que hoy actualmente tiene el combustible a nivel internacional, el déficit que ha tenido nuestro país en los últimos años, como también como resultado del bloqueo y de todo lo que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos por evitar que entre combustible a nuestro pueblo. Y bueno, yo sí considero que por lo menos en un primer momento son aceptables las tarifas, a partir de que, bueno, las familias cubanas tampoco tienen un alto consumo energético y, bueno, las familias más desprotegidas van a poder acceder al pago sin ningún tipo de dificultad de esa tarifa. Bueno, hemos recibido estas opiniones también de otras provincias de nuestro país, de Santi Espíritu. Esto lo vamos a compartir más adelante porque antes de irnos a Baracoa le comentaba al ministro Alejandro que hay una matriz de opinión de algunas personas de que Cuba está subiendo el precio de la electricidad, más allá de todos los análisis que hemos hecho esta tarde y otros que se han hecho anteriormente, porque no hay combustible para financiar la electricidad. Sí, Lázaro. Bueno, un saludo a ti, a todo nuestro pueblo. Bueno, como planteas, eso es una de las informaciones que hemos estado leyendo, ¿no? Entonces, primero decir que en realidad el país está viviendo una situación económica compleja, como hemos informado oportunamente y hemos dado todos los elementos. Y uno de los aspectos sobre los cuales más se ha presionado a la economía es el combustible. Y si hay algo sobre lo que se ha intentado que no tengamos, es el combustible. Entonces, nosotros estamos en una situación complicada con la disponibilidad de combustible. Eso es una realidad y la hemos venido informando así a nuestra población sistemáticamente. Y también es cierto, como planteaba el Iván, y a nosotros los combustibles nos cuestan más caro que a los demás. ¿Por qué no? Incluso con dinero. No siempre podemos encontrar en los mercados internacionales proveedores dispuestos a vendernos combustible. Y cuando nos venden combustible nos los cobran más caro que lo que
deberíamos pagar por los precios internacionales. Eso es un primer elemento que debo ratificar porque nuestro pueblo lo conoce. Creo que el último entrevistado lo planteaba, hemos venido insistiendo mucho sobre ese asunto y sobre la necesidad de ahorrar y utilizar más eficientemente todos los recursos y especialmente el combustible. O sea, sobre eso hemos hecho énfasis de manera sistemática. Ahora bien, lo otro que tengo que decir es que el precio de los combustibles no está bajando. El precio de los combustibles este año 2020 ha tenido disminuciones porque ha habido una contracción de la actividad económica mundial, como nunca antes. O sea, estamos en un escenario totalmente excepcional, como hemos planteado. El precio se va a recuperar, la tendencia es al crecimiento y en la misma medida en que la economía internacional mundial se va recuperando, el precio de combustible va a seguir subiendo. O sea, la tendencia que estamos identificando nosotros es una tendencia al alza. Moderadamente, ligeramente, no de un golpe, pero el precio de combustible va recuperando sus puntos habituales que tenía en años anteriores, 2019, 2018. O sea, son todos esos elementos hay que tomarlos en consideración a la hora del diseño de una tarifa. Ahora fíjate, no, lo que estamos haciendo con la tarifa no para nada significa que no hay disponibilidad de combustible en el país y que entonces la manera en que estamos buscando para disminuir la demanda es incrementando el precio. Eso sería una política de choque. O sea, eso sería una respuesta ante un shock de oferta. Tú dices, bueno, la única manera que tengo entonces de que la gente no consuma menos es subiendo el precio para obligar a un ahorro forzoso. Y que no, prácticamente le haces inaccesible el servicio a un conjunto no despreciable de la población. Ese no es lo que estamos haciendo nosotros y yo lo voy a ilustrar con algunos datos. O sea, partiendo de la base de que en realidad no estamos nadando en combustible. O sea, nosotros no tenemos un nivel de oferta para satisfacer toda la demanda del sector estatal y no estatal, pero no es esa la razón por la cual estamos llevando modificando las tarifas. Fíjate. En el 2020, en este año 2020, lo que está previsto ya nos quedan unos días, por lo tanto estas cifras son bastante reales, aunque decimos que es estimado, pero son bastante reales ya. En el 2020 está previsto que el sector residencial, vamos a decir la población, consuma en el entorno unos 9.450 gigawatt hora. Eso representa el 62,7% del consumo total del país en el 2020. Que ese consumo total del país son 15.065 gigawatt hora este año 2020. Para el 2021, en el plan de la economía que estamos ya, presentaremos ya esta semana en la Asamblea Nacional y ya fue presentado y aprobado por nuestro Consejo de Ministros, se está planificando que el sector residencial, o sea, la población, consuma 9.690 gigawatt hora. O sea, desde el diseño del plan se está concibiendo un crecimiento del consumo de energía eléctrica del sector residencial, o sea, de la población, en el entorno de un 2,5%. En lo que se ha concebido este presupuesto, ministro Alejandro, ¿se respalda que no ocurran apagones en Cuba por concepto de falta de combustible? El plan no diseña apagones. El plan diseña, en medio de todas las limitaciones que enfrenta la economía, en el plan se respaldan los recursos energéticos para garantizar esos niveles de generación. Si fuera así, si nosotros estuviéramos dando un salto en una tarifa, incrementando considerablemente una tarifa por una política de choque para restringir el consumo y hacer inaccesible el servicio a un grupo de la población, tendría que decirte aquí entonces que en vez de planificar para el 2021 9.690 gigawatt hora, estaríamos planificando 6.000. ¿Por qué? Porque hay 3.000 gigawatts que la gente no va a poder consumir porque no va a poder pagar. Ese no es el escenario de Cuba. Y nosotros para el año que viene estamos proyectando un crecimiento ligero, pero a tono con lo que la vida ha venido imponiendo, porque también las personas están comprando equipos electrodomésticos, se ha incrementado la cantidad de refrigeradores, de freezer, de motos eléctricas, y consumir energía es calidad de vida también. O sea, nosotros no... Y está previsto en el plan que no va a haber apagones. Ahora ha habido algunas interrupciones por avería, etcétera, pero no está previsto en el plan. En medio de la compleja situación económica que vivimos, el plan concibe respaldar la demanda de la población para el próximo año y esa demanda se proyecta en un crecimiento. O sea, no hay absolutamente ningún vínculo entre el crecimiento de la tarifa y un déficit de oferta de combustible que nos haya obligado a recortar entonces el consumo por la vía del incremento de los precios.
Vamos entonces a volver a la tarifa, porque la tarifa, Marino, viene siendo la esencia de debate hoy en nuestro país. Voy a pedir a nuestra directora que la ponga a toda pantalla, porque hablamos de que el 89% de los clientes de la Unión Eléctrica, y es así, ministro Oliván, usted me corrige, consumen hasta o están en el entorno de los 0 kilowatts hasta los 350, es así. Vamos a deslindar, Marino, estos 350 kilowatts, en el supuesto de estos 350 kilowatts, ¿cuánto pagaría una familia en cada uno de esos rangos, si podemos explicarlo? Ya sabemos que estos primeros, quienes estén en los 100 kilowatts, tendrían un gasto de 40 pesos. Ahora, si no fueran 100 y fueran 150 o 200 o llegar a 350, ¿cuál sería el pago entonces que tendría la electricidad para ese gran por ciento de la población, que reitero, es el 89% de los clientes de la Unión Eléctrica hoy en Cuba? Bien, vamos a explicar bien el tema. Mira, los tramos son de 0 a 100, de 101 a 150, y yo el número que voy a dar siempre es el límite superior de ese tramo. Es decir, el que está en 100 kilowatts va a pagar, como tú has dicho, 40 pesos. El que está en 300, el que consume 150 kilowatts va a pagar 105 pesos, porque como hemos dicho, la tarifa es progresiva. Pero insisto en el costo de la generación de un kilowatt, 3 pesos y 61 centavos. Entonces, el que está en el primer tramo, que es matemática simple, paga por el kilowatt de electricidad 40 centavos, que cuesta 3.61. Ahí es donde está el subsidio más grande, al grupo de menos consumo, que son las personas de menos ingresos. Ahora, el segundo tramo, que gasta 150 kilowatts, paga a la familia 105 pesos. Y cuando tú sumas el tramo de 100 y de 101 a 150, eso da un promedio por kilowatt desde el primero hasta 150 de 70 centavos. Y cuesta 3.61. Sigue estando subsidiado. Sigue estando subsidiado. El otro tramo, que va de 151 a 200, es decir, el que consume 200, paga 192 pesos. Y paga como promedio 96 centavos. Y sigue costando 3 pesos y 61 centavos. El que está en el tramo que consume hasta 300 kilowatts paga 542 pesos. Y ese kilowatt promedio, desde el primero, porque es el nuevo precio por el último tramo, y paga promedio 1 peso y 81 centavos. Y sigue costando 3 pesos y 61 centavos. Y el que consume 350 kilowatts va a pagar 917 pesos y paga como promedio 2 pesos y 62 centavos. Y sigue costando 3 pesos y 61 centavos. En esos tramos que yo te he dicho está el 89% de los clientes. Esto está hecho a favor de las personas de menos ingresos. Yo creo que hay que ir arrastrando los tramos para que las personas entiendan cuánto promedio yo pago por mi consumo. Ahora, los que consumen 500 kilowatts, fíjate que voy a saltar de 350 a 500. Ahí da un salto de 150 kilowatts. Si usted gasta 400, este no es el número. Los que consumen 500 kilowatts van a pagar 2.267 pesos. Y ese kilowatt, sí, ya él está pagando como promedio 4 pesos y 57 centavos y el costo sigue siendo 3.61. Ahí se acabó el subsidio. Lo que pasa es que en este tramo tenemos el 7,7% de los clientes. En el otro tramo, que es hasta 1.000, tenemos el 2,9% de los clientes. Y de ahí arriba tenemos un 0,2%. Es decir, el 87% recibe subsidio. Yo creo que tú has dicho algo importante. ¿Cuánto paga la familia? Casi todas las comparaciones que las personas nos están haciendo en las redes nos dicen con justicia. Yo gastaba 455 kilowatts, pagaba 500 pesos, ganaba 500 pesos, ahora voy a ganar 3.000 no sé cuánto contra el kilowatt, pero es que estamos hablando del consumo de la familia. No de una sola persona. No de una sola persona. Yo le decía yo a los compañeros, parece que en toda la familia solo hay una persona que gana ingresos. Es decir, es el ingreso de la familia contra el consumo de la electricidad. Y cuando uno estudia la composición de núcleo en Cuba, que hay 2.87 personas por cada núcleo y trabaja 1.3, pero además puede haber un pensionado que también le sube la pensión,
Entonces hay que comparar el ingreso con el nuevo consumo. Yo lo que digo es que para gastar 500 kilowatts tiene que haber determinado nivel, como digo Alejandro, de satisfacción, que es bueno, y ahí tiene que haber aire acondicionado y otro tipo de equipos. Como norma, eso no lo tienen exactamente las personas de menos ingresos. Y también es verdad que hay personas que tienen eso y viven exactamente el salario. Pero hemos dicho, vamos a repartir la riqueza un poco diferente y todo el sentido ha sido proteger las personas de menos ingresos. Hay un trabajador por cuenta propia que se comunica con nosotros, Marino, y nos dice: yo tengo un negocio de una dulcería, ¿cómo sería posible si mis equipos son grandes consumidores de electricidad? No puedo subir precios a los productos que oferto. En este caso, estamos hablando de un sector de nuestra economía, un sector complementario, pero que gana en mayor número de personas en Cuba y están preocupados con este asunto. A ver, los trabajadores por cuenta propia, las formas privadas, como se le han dicho, los proyectos individuales, ha sido un proceso aprobado por el Estado, discutido en los congresos del partido, y para nada se pueden estigmatizar esas personas. Nosotros hemos dicho varias veces que la tarea de ordenamiento de por sí lleva un incremento de precio, por vía natural, porque todo lo importado se multiplica por 24, más el incremento del salario en el sector empresarial forma costo y forma precio. Y además hay una subida de costo, porque si los precios en precios suben, la electricidad sube, evidentemente hay una subida de costo a los trabajadores por cuenta propia, porque ese que tiene un bar tiene que pagar una electricidad más cara. Nadie le ha dicho que no puede subir los precios. Nosotros lo que no vamos a permitir es que, asumiendo eso, se pongan precios abusivos o precios especulativos. Entonces, el diseño de aquel diseño de que los precios van a crecer 1,61 veces y el salario 4 veces, tiene previsto que el servicio de ese trabajador por cuenta propia suba hasta 3 veces. Oye, hasta 3 veces 300%. Es decir, porque decimos a veces hasta 3 veces y nos podemos confundir. Cualquier precio que sube un 20% es un número grande. Pero estamos hablando de hasta 3 veces. Ahora, también en la carga tributaria hay cambios también para los trabajadores por cuenta propia. Entonces, se va a permitir que el precio suba hasta 3 veces. Lo que no vamos a permitir es que lo suba 5 veces. Y también, entonces, la carga tributaria le va a bajar. La base imponible va a bajar. Porque, primero, el mínimo exento lo llevamos a 39.120 pesos. Y es parejo. El mínimo exento es el ingreso que tú tienes, que no se te grava, porque respalda el costo de la vida de la persona, no el costo del negocio. El costo de la actividad privada sale por otro lado. Entonces, si los asalariados no van a pagar impuestos por el ingreso personal de 3.260 pesos, eso tú lo multiplicas por 12 y da más o menos unos 39.120, si me equivoco lo corregimos en su momento. Entonces hay un mínimo exento para todo el mundo en Cuba. Hoy el mínimo exento de los trabajadores por cuenta propia es 10.000 pesos. Y se le lleva a 39.120, porque esos 39.120 cubren su costo de la vida. Después, por el ingreso adicional a eso, él paga impuestos. Pero antes le reconocíamos una parte de gasto deducible. Por ejemplo, una paladar se le reconocía como gasto deducible el 60%. Por tanto, si él tenía un gasto del 70%, tenía que pagar un impuesto por un margen neto de un 40% que no era correcto. Es decir, el impuesto, el ingreso que se imponía era más grande que el ingreso real. Y ahora se va a reconocer el 100% de los gastos. Es decir, hay una combinación del incremento del mínimo exento y hay una combinación con el incremento de reconocimiento del total del gasto deducible, de lo cual él tiene que fundamentar el 80%. Entonces, todas esas vinculaciones, permitiendo hasta un 3% del crecimiento de los precios por el incremento de los costos, yo estoy seguro, como dijo alguien por ahí por la televisión, una compañera dijo, bueno, vamos a ver qué pasa, tenemos que acostumbrarnos, hay que reajustar el consumo y lo iremos valorando puntualmente en cada caso. Para la última parte de nuestro programa vamos a hablar de proyecciones. La Unión Eléctrica sigue inmersa en un programa de inversiones para cambiar la matriz energética en nuestro país. Sobre eso vamos a hablar más adelante y también sobre la necesidad del ahorro, sobre lo que quiero conversar con el ministro Alejandro. Esto será después de irnos hasta la provincia de Santi Espíritus. Desde allí nos llegan opiniones también con todo el ordenamiento monetario del país y en particular con la nueva tarifa eléctrica. Vamos a escuchar entonces a los espirituanos.
hay que tener en cuenta hoy el contexto internacional como se está generando, ¿no? Los altos precios del crudo, esto provoca de que nuestro gobierno tiene que erogar una gran cantidad de divisas para la compra del petróleo, porque todos sabemos que aquí la electricidad se genera a partir del petróleo, ¿no? Es cierto que los precios de la corriente se han elevado, pero que bueno que también hay que tener en cuenta que Cuba es un país que comercializa y que hay muchos productos que se los venden elevados. Por ejemplo, el petróleo y otros también, y que hay que tener un balance. Si él cobra, o sea, que él exporta o le pagan caro ese producto, tiene que pagarlo caro, pues tiene que haber un balance. Nos tenemos que ver en la obligación de ver cómo contribuimos a que no nos cueste, a que no nos salga tan caro el consumo nuestro, y cómo contribuimos al país en esta necesidad que tiene de estas estrategias que se están haciendo. Todos conocemos la situación financiera que está atravesando el mundo y el petróleo se ha encarecido, y también la situación económica que tiene nuestro país debido al recrudecimiento del bloqueo, y tenemos que apoyar estas medidas. Pensamos que quizás puedan ser unas medidas temporales. Y otra cosa que podemos hacer es en nuestras casas el ahorro. Bueno, el ahorro, premisas que las personas reconocen importantes ante el nuevo escenario del ordenamiento del país, y también lo que Cuba está haciendo para que esto no sea algo inamovible, o sea, que esta tarifa será la de enero, que pagaremos en febrero. Ojo, remarco esto, esta nueva tarifa responde al consumo del mes de enero, ¿es así, ministro Libán? Y Cuba no se queda estática en cuanto al cambio de su matriz energética. Ministro Libán, en ese sentido, y en breve tiempo, ¿qué está haciendo el país? Sí, mira, a ver, hay que decir que el país no se ha detenido en su estrategia en el sector energético. Existe una estrategia clara que es de garantizar la continuidad del servicio eléctrico a la población y a nuestra economía. Y dentro de esta estrategia está el uso de los combustibles nacionales en la generación y las fuentes renovables de energía, y también la eficiencia energética. Yo le voy a poner algunos ejemplos de algunas cosas importantes que se están haciendo en la electricidad y que es justo reconocer hoy a nuestro pueblo. Primero, nosotros estamos rehabilitando la unidad número 1 de la central termoeléctrica Lidio Ramón Pérez de Efecto. Esta unidad aportará al sistema eléctrico nacional 260 megawatts. Tiene un costo de 176 millones de pesos, de ellos 75 millones de euros de importación en equipamiento para rehabilitar esta termoeléctrica. La inversión hoy está al 99% de ejecución y generará anualmente 1.200 gigawatt-hora cuando quede sincronizada el sistema. Esta unidad debe terminarse en el mes de enero, debe hacer su primera sincronización al sistema electroenergético nacional. La rehabilitación de la unidad número 6 de la central termoeléctrica Máximo Gómez de Mariel, que tiene un 100 megawatts, aportará al sistema eléctrico nacional de potencia, tendrá 100 megawatts de potencia. Tiene es decir, la inversión es de 310 millones de pesos, de ellos 93,2 millones de euros en importación de equipos, y la inversión se encuentra en este momento al 90% de ejecución. Esta unidad debe sincronizar al sistema eléctrico nacional en el mes de marzo y generará 600 gigawatt-hora en un año. Otra importante inversión que también todas estas unidades van a generar con crudo nacional, el crudo que nosotros, este crudo lo producimos en el país, que tiene un menor costo para la generación, que no está exento de costos también para lo que es la producción de ese petróleo, la extracción de ese petróleo, tiene también sus componentes en divisa. La otra unidad es la unidad número 5 de la CT Antonio Maceo, en Santiago de Cuba, aportará 100 megawatts también al sistema eléctrico nacional, tiene un costo de 18 millones de pesos, de ellos aproximadamente hay 1 millón en recursos de importación, la inversión está al 99% y generará también anualmente 600 gigawatt-hora. Esta unidad debe sincronizar antes que termine el año. Estas tres unidades permitirán
reducir el consumo de diésel en la generación, que es uno de los combustibles más caros. Ustedes vieron en la gráfica que expliqué cómo se va cubriendo el consumo por cada una de las tecnologías de generación en función del costo de estos combustibles. También hay que señalar que se prepara una inversión para construir 4 unidades de 200 megawatts cada una, que generarán 1.200, que tiene un monto de 1.200 millones de euros, y que también estas unidades se incorporarán del 2022 al 2026 y generarán 4.800 gigawatts en el año cuando estén concluidos. También hay un proceso inversionista amplio que está para instalar energías renovables. Hay 2.144 megawatts en parques en diferentes fuentes renovables de energía. Ahí están los parques eólicos, las bioeléctricas, los parques solares fotovoltaicos y las pequeñas centrales hidroeléctricas. Al finalizar la ejecución de este programa, se podrán obtener 7.400 gigawatts en el año, y que eso es lo que nos llevará al 24% de la generación con fuentes renovables de energía. Decir que este es un programa costoso también, están alrededor de 3.700 millones tenemos que invertir para poder transformar esta matriz de generación, y también, explicar que este año ha sido un año importante. Nosotros ya tenemos 185 megawatts instalados en parques solares fotovoltaicos, y al cierre del año vamos a terminar con 222, y ya también se incorporó la primera bioeléctrica con 62 megawatts al sistema eléctrico nacional. Buenas noticias para la generación de electricidad en Cuba, ministro Alejandro. Con usted termino. El ahorro, la principal fuente de riquezas de nuestro país, lo sigue siendo en el contexto del ordenamiento. Un mensaje final para nuestro pueblo. Sí, muy bien, Lázaro. Mira, yo quiero explicar en unos minutos algo para también comprensión de todos estos asuntos en los que hemos estado trabajando, que son evidentemente nuevos, ¿no? Y que de pronto le llega un golpe de información a la población, y como se ha planteado aquí, hay que irlo dosificando, y yo creo que el interés que ha mostrado nuestra población por conocer en 3 días prácticamente, un trabajo muy amplio, muchos años, es complejo, y poco a poco vamos ganando esos espacios. Ahora mira, específicamente con el tema que nos ocupa hoy, la electricidad. Yo creo que para comprender mejor esto hay que dividir 2 cosas. Una cosa es los costos y otra cosa es la tarifa. Los costos de la generación se estaban expresando hasta este momento a tipo de cambio de 1 por 1. Todos los dólares, todo lo que nos gastábamos en dólares en el país para importar combustible, para sacar el petróleo nuestro de la tierra, porque el petróleo hay que extraerlo, para generar la energía, para transmitir la energía, todo el gasto en divisas que está asociado a eso se ha expresado en los costos de la generación y en la tarifa de electricidad a tipo de cambio 1 por 1. Y ahora es a 1 por 24. O sea, eso es un primer elemento, porque el incremento de la tarifa no puede compararse solo con el precio en mercado internacional. Es que ese precio en mercado internacional, claro, no ha subido tantas veces como la tarifa nuestra, pero es que ese precio en mercado internacional entraba aquí 1 por 1 y ahora se expresa en nuestros precios internos 1 por 24, no solamente el de la tarifa de energía eléctrica, el de todos los productos importados y servicios importados. O sea, eso es un primer elemento que hay que tomar en cuenta. Entonces tú dices, bueno, podemos poner una tarifa más baja. Ahora vamos a razonar lo siguiente. Los costos están ahí, y tú dices, y tú tienes que llevar esos costos, tú tienes que resarcirte esos costos por alguna vía. Una de las vías, vamos a decir, la más natural, de resarcirte de esos costos es llevándolo a la tarifa, y que el que consume lo paga. Lo paga todo. Lo paga todo. Nosotros hemos aplicado una fórmula totalmente socialista. No, vamos a proteger a los que menos ingresos tienen, que van a pagar una parte de ese consumo. Y otra parte de ese consumo la va a asumir el Estado, el presupuesto del Estado. Y los que ganan más, bueno, pues asumirán una mayor parte de ese costo. Pero el costo hay que asumirlo. O se asume por las personas que consumen o se asume por el presupuesto del Estado. Y ahí solo un mensaje, Lázaro, para que nuestro pueblo comprenda bien esto. Cuando se dice que lo asume el Estado, somos nosotros. Y cuando digo nosotros, no digo que es el gobierno, digo somos el pueblo. El Estado no tiene una fuente mágica. El presupuesto del Estado se nutre de los aportes que hacen las diferentes formas de gestión estatal y no estatal, y financia el gasto público. Por lo tanto, si tú pones ahora 18.000 pesos más de subsidio en el presupuesto del Estado, o se lo quita el salario, o se lo quita el gasto de la educación, o se lo quita la salud pública, lo tiene que quitar de algún lado. Entonces, yo creo que la fórmula que se ha encontrado es una fórmula justa, equitativa, y que parte de nuestro principio de justicia social, y que toma en cuenta proteger las capas de menores ingresos, y que toma en cuenta una participación del Estado en el financiamiento de la tarifa. Pero si todo lo subsidia el Estado, nadie ahorra, Lázaro. Mientras más incrementa el subsidio del Estado, menos ahorro hay, menos incentivo hay al ahorro y hay más incentivo al gasto. Y por lo tanto, poner cada vez una mayor parte del costo en la tarifa nos incentiva el ahorro
y es una medida muy beneficiosa para la economía del país. Les agradezco muchísimo a los tres que me hayan acompañado en este programa, oportuno programa para esclarecer algunos elementos a nuestra población sobre la nueva tarifa. De cualquier manera, este no es un tema concluido, tendremos que ver cómo marcha una vez ya que tengamos el nuevo salario, que los precios ya de esta canasta de bienes pues sean otros, sobre todo en los productos subsidiados, a ver cómo fluye todo este asunto. Gracias Marino, gracias ministro Oliván por habernos acercado a este tema, también ministro Alejandro. De cualquier manera, yo me quiero quedar con un grupo de criterios que nos ha enviado la población y que reconocen en esencia la tarea de ordenamiento en el sentido completo como justa, como oportuna para el desarrollo de la economía del país, sobre todo la eliminación del CUC, sobre todo también el incremento de los salarios, y es una noticia que han agradecido muchísimo también las personas que laboramos en el sector presupuestado de la economía. A usted las gracias por la atención, nos volveremos a ver pronto, tenga una excelente noche.